Básicamente seguimos la misma línea y nos enfrentamos a un escenario que es complejo. Claramente, como vieron en las presentaciones anteriores, los diferentes esquemas de tratamiento y el escalonamiento de las nuevas moléculas en primera línea, tanto en candidatos como no candidatos, pues impone un gran reto clínico para seleccionar nuevas opciones o el manejo del mieloma múltiple que recae o que es refractario. Todos conocen esta gráfica, es básicamente la historia natural del mieloma múltiple. Una primera gran respuesta, una respuesta profunda y con los esquemas actuales, tanto en candidatos como no candidatos de trasplante, se logran respuestas bien importantes, con un periodo libre de enfermedad, pero hasta la fecha actual, una gran porcentaje de los pacientes, más del 90%, en algún momento de su historia natural recaerán. La recaída puede tener varios comportamientos, puede ser temprana, tardía, más agresiva que otros, pero recaen. Y el periodo libre de respuesta con un esquema de segunda línea es mucho más corto que la primera respuesta que se logró. Posteriormente siguen unos patrones de recaída con respuestas más cortas, de menor calidad, y paralelo a esto va el agotamiento de la reserva medular. Los protocolos indudablemente tienen un costo biológico en la médula y, y la menor tolerancia a tratamientos de segunda, tercera o cuarta línea. Esa toxicidad acumulada es un elemento fundamental en el manejo de las recaídas posteriores y desde el punto de vista biológico hay un elemento que es importante que es la selección clonal, esa evolución de un clon de células plasmáticas más agresivas con presentaciones con plasmocitomas, con compromiso extramedular, aún con fases leucémicas que uno puede ver en las etapas o en las recaídas finales del mieloma, imponen un reto grande en el manejo de estos pacientes. Sí hemos cambiado, es indudable, en estas dos series de tiempo, tanto en pacientes elegibles a trasplante como no elegibles a trasplante, pues el porcentaje de sobrevida ha aumentado de forma importante con los esquemas actuales. Sin embargo, siguen recayendo. Hay 20% de los pacientes que tienen refractariedad primaria y 80-90% de los pacientes recaerá en algún momento. Indudablemente, pacientes que recaen en el contexto de ser doblemente refractarios o triple refractarios, tanto a un inmunomodulador como a un inhibidor de protosoma, eh, y ahora pentarefractarios con los esquemas de monoclonales, pues hace que las supervivencias sean muy cortas una vez que estamos en el contexto de la recaída, con supervivencias menores de 4 a 5 meses. Estos casos de triple refractarios o expuestos previamente o penta refractarios, pues como ven las curvas, básicamente hacen que los desenlaces a corto plazo sean muy ominosos. Bueno, un primer elemento que es fundamental es definir qué es recaída o qué es refractario. Si es cierto, el Grupo Internacional de Mieloma tiene unas definiciones, muchas de esas, como veremos en los estudios en segunda línea, en el escenario de la recaída, son muy heterogéneos en introducirlos como criterios de inclusión. No hay un enfoque uniforme en los pacientes entre los mielomas que experimentan recaída bioquímica, si podrían ser tratados inmediatamente o hasta la recaída clínica. Aquí hay varios escenarios. Está el paciente en el cual se detecta una falla temprana de tratamiento. Todavía es cuestionable y pues la evidencia falta soportarlo un poco más de si se hace una intervención o un rescate temprano. El escenario de la refractariedad primaria, la recaída tardía y muchas veces que hay recaída tardía, pero más agresiva, digamos. Ese comportamiento clínico es fundamental para catalogar el tipo de recaída y probablemente la estrategia de tratamiento. Una definición pues clásica del Grupo Internacional de lo que es refractariedad es una duración de una respuesta menos de 60 días en cualquiera de los regímenes o el aumento del componente monoclonal más del 25%. Bueno, la recaída bioquímica más del 25% de incremento del componente monoclonal o el 25% de incremento de las cadenas, una infiltración más del 10% de esas células plasmáticas y más del 50% o aparición de nuevas lesiones óseas. La recaída clínica con básicamente la reaparición de los signos del CRAB, anemia, hipercalcemia, falla renal, algunos datos de hiperviscosidad o lesiones con compromiso extramedular en forma de plasmocitomas que hace que la enfermedad sea mucho más agresiva. Todos estos son los estudios clásicos pivotales en los cuales se basó los esquemas de aprobación para segunda línea.
el Panoram, Endeavor, Asper, Eloquent, el Tourmaline, Castor, Polus, Stratus, Arrow y Care, y los miraremos la evidencia de cada uno. Estos estudios tienen algo en común, es que entre los criterios de inclusión hay gran heterogeneidad entre pacientes en recaída bioquímica, tratados tanto en la práctica clínica como en los ensayos clínicos. Muchos de esos estudios tenían más, era progresión que recaída clínica. Muchos de estos casos no reportaron la recaída bioquímica, que es un elemento importante. Básicamente nosotros en el centro, en nuestro grupo de mieloma, eh, en muchas discusiones y en la junta en cuál línea vamos a usar, hemos indudablemente determinado que hay varios elementos en el análisis que son fundamentales. Uno es necesario un enfoque racional, digamos, un enfoque también estandarizado en cuanto a cuáles son los esquemas de segunda línea e indudablemente, como lo vieron en la conferencia del doctor Guillermo y la doctora Claudia, es necesario un enfoque personalizado, enfocado en el paciente, en elementos de la enfermedad, en tratar de conocer y caracterizar la biología de la enfermedad e indudablemente el análisis de las terapias a las cuales ha estado expuesto en cuanto a toxicidad y patrones de respuesta. Es un enfoque que es dinámico, que realmente basado en la evidencia, en la respuesta y en la individualización hace que cambie. Por eso el manejo del paciente en recaída refractaria es un reto clínico cada vez que uno está expuesto a él. ¿Qué factores relacionados con el paciente son importantes? Es indudable la adherencia al tratamiento, cuáles son las expectativas del paciente y la familia, sus comorbilidades, la evaluación de la fragilidad, sus comorbilidades, si el paciente estuvo trasplantado o no, si hay enfermedad ósea o enfermedad agresiva, esos son elementos importantes a tener en cuenta. Hay factores eh, relacionados con el tratamiento, qué efectos adversos presentó, cuál fue su perfil de toxicidad y lo que les decía de la toxicidad acumulada es un elemento importante. La polifarmacia, muchos de estos pacientes son mayores y la interacción con otros medicamentos pues hace que se potencien los efectos adversos. Definir cuál esquema, una monoterapia, dupleta, tripleta, cuadrupleta, adaptada al patrón de recaída y también al tipo de paciente e indudablemente la disponibilidad de costo. Estos medicamentos tienen un alto costo y debe uno sopesar la expectativa de respuesta, el asegurador en cierta manera, pues porque aunque se puede formular, pero si no se le va a suministrar, no tiene ningún sentido. Es preferible un esquema tal vez no de última generación, pero si se le va a asegurar su continuidad, probablemente termina siendo más efectivo que colocar las últimas moléculas que probablemente uno solo pueda asegurar el primer ciclo. El COVID también en la pandemia y en este periodo de transición, pues ha hecho que modificaciones en el tipo de tratamiento, en la forma de suministrar y en la frecuencia también haya impactado el escenario de la recaída y la refractariedad. Hay variables relacionadas con la enfermedad. La enfermedad a través de esa selección clonal en cada recaída cambia su comportamiento biológico. Hay enfermedades mucho más agresivas, más plasmocitomas, más compromiso óseo, más inmunosupresión, algunas veces con transformación a fases leucémicas. Entonces es un elemento importante, como lo veremos más adelante. Es diferente el escenario de la refractariedad que una recaída temprana o tardía. Es importante revalorar los scores de riesgo, también ver si hay polineuropatía, si hubo algo de quimiosensibilidad en la historia de los tratamientos previos e indudablemente cuál es su reserva medular. Todavía podemos dar protocolos y el paciente tiene con qué soportarlos. La inmunodeficiencia del riesgo de infección y el tratamiento de soporte es fundamental. Bueno, y el juego de estos tres elementos de factores relacionados al paciente, al tratamiento, a la enfermedad, es lo que determina y el análisis que hacemos en cada junta de decisiones en nuestro centro de mieloma para tomar la mejor conducta. Bueno, es indudable, hay una explicación biológica por el cual se es más agresiva la enfermedad, por el cual se da el proceso de recaída o de refractariedad y indudablemente una interacción de la célula plasmática con el nicho o con el microambiente en la médula ósea y con algunos mediadores celulares, expresión de receptores y de pérdida de la inmunovigilancia y de la tolerancia, hace que ese clon que se ha seleccionado pues se expanda. Bueno, vamos a revisar la evidencia clínica del mieloma múltiple refractario recaído. Como les decía desde un principio, esto es algo dinámico. El hecho de que en la práctica actual se hayan modificado las líneas de tratamiento y se hayan escalado los nuevos tratamientos a primera línea, pues harán que esta evidencia tal vez sea no tan cierta en cierta manera en cuanto a los resultados.
Vimos en la conferencia pre- previa que nuestro esquema inicial para pacientes candidatos a trasplante es una tripleta con con un inhibidor de protosoma, el bortezomib básicamente, un inmunomodulador que es la lenalidomida o la talidomida y corticoide. Y en esquemas de segunda, tanto el VISTA, digamos, como esquemas estándar. Probablemente pues, la evidencia ha mostrado que el escalar, daratumumab o un inhibidor de protosoma a primera línea. Pero estos estudios se basaban en esas tripletas como primera línea en el escenario de la recaída. Bueno, entonces miremos los inhibidores de protosoma. En esta gráfica vemos los diferentes mecanismos de acción. Entonces los inhibidores de protosoma combinados, básicamente bortezomib, calfixomib, específicamente el bortezomib combinado con lenalidomida o pomalidomida o dexa, los inmunomoduladores como el lenalidomida, pomalidomida o la combinación con carfixomib, los monoclonales dirigido al CD38 en sus combinaciones con bortezomidexa, lenadexa, pomadexa o el elotuzumab con SLAN7 combinado con lenadexa. Primer estudio de la SPIRE es un estudio fase 3, dos brazos, el carfixomib lenadexa, bortezomib lenadexa. Indudablemente la introducción de un inhibidor de protosoma de segunda generación, pues tenía mucho más beneficio que el solo uso de lenadexa, una tasa de respuesta global del 87% y una sobrevida libre de progresión del 26 versus 17, con una sobrevida media de 48. El Endeavor, que también comparó carfixomidexa versus bortezomidexa, usaba esquemas en recaída entre 1 a 3 líneas y eso es importante porque hay diferencias si el paciente ingresa en el escenario de recaída refractario a una línea, 2 líneas o a 3 líneas y cuál fue la línea que usó en cada uno. Pero sí, usar carfixomidexa comparado con bortezomib, es decir, aumentar la potencia o modificar el inhibidor de proteasoma daba mejores resultados en este estudio, en el Endeavor, publicado en Lancet Oncology por Dimopoulos, con una tasa de respuesta del 77%, una sobrevida libre de progresión de 18 versus 9% y una sobrevida global del 47 versus 40. El ARROW, básicamente, pues es un estudio que intenta ver el beneficio si se coloca 2 veces por semana o una vez por semana. El estudio pues seguía mostrando un beneficio indudablemente del carfixomib y un beneficio mayor, por lo menos en desenlaces, de usarlo una vez por semana. Bueno, el Tourmaline, que es isazomilena dexa, el MM1, es un inhibidor de protosoma, incluía lo mismo, 1 a 3 esquemas previos, una tasa de respuesta global del 78% versus 72% y una sobrevida libre de progresión y una sobrevida global aún no alcanzada. Entonces, dentro de inhibidores de protosoma y como la lógica lleva, pues indudablemente el escenario de recaída o refractariedad, el escalar la potencia o usar nuevos inhibidores de protosoma, pues produce mejores resultados y tal vez es uno de los pilares para la construcción de un tratamiento de rescate. El uso de inmunomoduladores, ya veíamos, hay combinaciones, está la lena, pomalidomida en sus combinaciones con dexa o la asociación con carfixomib, carfixomib-lenadexa, carfixopomadexa. Está el MM03, básicamente un estudio que tiene dos brazos, pomadexa versus dexa, dosis altas, y mostraba un mayor beneficio de la pomalidomida, tasa de respuesta global del 54%, sobrevida libre de progresión del 16% versus 8% y una sobrevida global del 56%. El Optimex, que es combinación del POMA más bortezomidexa versus bortezomidexa, un estudio publicado por Paul Richardson, aún una tasa de respuesta no reportada, pero había un beneficio, pues digamos, no tan significativo, pero pues, digamos, en las curvas mostraba mayor potencia que usar solo bortezomidexa en el escenario de la recaída. El otro componente son los monoclonales. Digamos, si no se han usado en primera línea, pues tenemos la disponibilidad de dos anticuerpos monoclonales en mieloma múltiple, aquellos dirigidos contra CD38, el daratumumab, en sus combinaciones con dara, bortezomidexa, dara, lenadexa, dara, pomadexa, o el elotuzumab, lenadexa, que está dirigido contra el LAN7. El CASTOR, un estudio clásico ya, Dara bortezomidexa versus bortezomidexa mostró una tasa de respuesta global del 83% y comparado
En el escenario de la recaída o refractariedad, indudablemente era un gran avance comparado con los inhibidores de protosoma o aún los inmunomoduladores que se usaban en segunda línea. Es decir, la inclusión del monoclonal en el escenario de la recaída producía mejores resultados y probablemente más profundos en el escenario de la supervivencia. Como ven, una supervivencia libre de progresión de 16 versus 7% y la supervivencia global aún no alcanzada, la mediana. El POLUS, que es la combinación de DARA, LENA, DEXA, tiene también resultados muy interesantes, publicado por Kaufman en Blood el 2019, mostraba una tasa de respuesta global del 93%, una sobrevida libre de progresión del 45% y una sobrevida global aún no alcanzada. El CANDOR, que es la combinación de DARA, Carfixo-Dexa versus Carfixo-Dexa, mostraba esa persistencia, es decir, la introducción de un monoclonal en el escenario de la recaída y aún si usamos un inhibidor de protosoma de segunda generación, persistía una tasa de respuesta global importante, el 84%, y una sobrevida libre de progresión y una sobrevida total no alcanzada aún. El Sirius, que básicamente es un estudio para ver si la dosis entre el 8 al 16%, pues no mostró cosas significativas y el esquema sigue siendo el de los 16 miligramos por kilo. El Eloquen es otro Eloquen 2, publicado por Dimopoulos en Cáncer en 2018. Básicamente tiene dos brazos, el elotuzumab, que como vimos es un monoclonal contra el LAN17, combinado con Lena-Dexa versus Lena-Dexa. Mostraba a 4 años una tasa de respuesta, una supervivencia de 48% versus 39% y una supervivencia libre de progresión de 19%. Hasta aquí los estudios nos van mostrando, o la evidencia por lo menos en ese momento, que el uso, que la construcción de un esquema de rescate en el escenario de la recaída o refractariedad debe tener moléculas nuevas, indudablemente. Dos, que no tengan pues resistencia cruzada, el uso dentro de los esquemas que tenemos disponibles de inhibidores de protosoma, el Carfixomib, o los inmunomoduladores como POMA o aún la LENA, pero específicamente pomalidomida, y el uso del monoclonal, pues mejoran los desenlaces en este escenario. El Eleocon 3 es otro estudio publicado en el 2018 en el New England. Tenía el untuzumab pomalidomida, un inhibidor de protosoma más potente, y mostraba una tasa de respuesta del 53%, una sobrevida libre de progresión entre 10 versus 4. El Icaria, que es Isasomib Pomadexa versus Pomadexa, tiene una tasa de respuesta global del 60, la sobrevida libre de progresión entre 11 versus 5 y una sobrevida global del 72 versus 63%. Este es otro estudio, Isasomib Calfixodexa, donde ya usaban 1 a 3 líneas con unas tasas de respuesta bien importantes. Bueno, entonces eso es lo que teníamos disponible, digamos, tenemos nuevos inmunomoduladores, nuevos inhibidores de protosoma y los monoclonales. El problema de aquí en adelante es muchos de los inmunomoduladores de segunda generación, pomalidomida, ya lenalidomida, que es de esquema de primera línea, y también inhibidores de protosoma como el Carfixo o aún el monoclonal, que es el que mayor impacto tenía en el escenario de la recaída cuando suben, tanto en el escenario de no candidatos como candidatos, pues se pierde ese probablemente beneficio y esta evidencia queda un poco rezagada al tratamiento que viene en los próximos años. Y es allí donde surgen dos alternativas y probablemente más esperanzadoras y que cambien el paradigma de tratamiento actual como lo veremos, que es la inmunoterapia y los CAR-T-cell. En el transcurso de la sesión de hoy tenemos dos charlas sobre estos temas y por eso lo revisaremos allí con más detalle. Hay otras moléculas, anticuerpos conjugados, básicamente el belantamab, que es el DREAM1, muestra una tasa de respuesta global del 60%. Este estudio es interesante en el sentido que a diferencia de lo heterogéneo de los criterios de inclusión en los estudios previos, que podían tener 1, 2 o 3 líneas previas, uno de los criterios era la inclusión ya de 3 líneas, es decir, son pacientes con mieloma múltiple triple refractarios. El DREAM2, que básicamente buscaba cuál era la dosis, seguía mostrando un beneficio importante, como lo ven, una tasa de respuesta mucho mayor. Y por último, algunos que se ha avanzado un poco menos, basando la respuesta, pues están los inhibidores de histona de acetilasa,
que básicamente es el estudio Panorama 1 del Panovinestab, Bortezomib y Dexa, que mostraba una tasa de respuesta del 61 versus 55 y una sobrevida leve de progresión de 12 versus 8 meses y una sobrevida media de 40 versus 35. Y por último, este medicamento que también es muy esperanzador, el inhibidor selectivo del transportador nuclear, que es el selinexor. En este paciente, en este estudio, en el STOR, se incluían pacientes doble y triple refractarios, una tasa de respuesta del 26%, una sobrevida media de 3 y una sobrevida global de 8 meses. El Boston, combinación de selinexor, bortezomib y dexa, también reducía el 30% de riesgo de progresión o muerte. Algo que a la fecha actual en la práctica es que la mayoría de pacientes han sido expuestos a lenalidomida en el escenario de la refractariedad, ya sea refractariedad primaria o en la recaída, ya sea porque el esquema inicial tenía lenalidomida o porque se usó en el mantenimiento. Y es claro que los esquemas o la diferencia en los esquemas de tratamiento para recaída se basan en ese elemento puntual. Y estas gráficas, que no es para que vean los datos, sino simplemente es mostrar que claramente es muy diferente si el paciente entra en el escenario de primera, segunda o tercera línea, sin importar cuál sea el estudio o el tratamiento que vayamos a usar en segunda línea o en la recaída, pues las expectativas son mucho menores a medida que se avanza en primera, segunda, tercera, cuarta línea, o si el paciente es doble refractario, triple refractario, aún los pentarefractarios. Es decir, que el escenario entre segunda, tercera y cuarta línea, tal vez los esquemas actuales no han modificado la historia natural, digamos. Y por eso nuestra esperanza está en nuevas moléculas para ese grupo donde la expectativa de vida puede ser menor de 6 meses. Se han probado nuevos, los inhibidores de checkpoint, anti-PD-1, y dentro de ellos está el Keynote 183, que el pembrolizumab por Dexa versus, en el cual mostraba una tasa de respuesta global de 34 versus 40, sobrevida libre de progresión de 5.6 versus 8.4. Es decir, tampoco resultados muy esperanzadores y todo nos irá llevando hacia esto. La inmunoterapia y los CAR-T-cell, donde probablemente lo dejan unos sorprendidos los datos que hasta ahora los estudios están mostrando. Dentro de ellos, el conocimiento de la célula plasmática, de la biología, ha hecho buscar más blancos terapéuticos, blancos de anticuerpos, entre ellos el BSM, CD38, el ELAM, dentro de ellos el daratumumab, isatuximab, el utuzumab, belantamab, inmunomoduladores como la iberdomina, inhibidores de checkpoint como el HU5F9, bueno, que está en estudio, y el escenario de los CAR-T-cell dirigidos contra el BCM, que es el antígeno de maduración de células B, el IDC, Orbacel o el Ciltacel, que lo veremos. Bueno, ¿hay papel del trasplante en la recaída? Digamos, la evidencia no es muy sólida, la mayoría son estudios retrospectivos, no sabemos aún el comportamiento con las nuevas moléculas escaladas si tienen el beneficio o real el trasplante, digamos, sigue persistiendo. A fecha actual lo seguimos usando si la recaída tiene más de 2 años, 18 meses. Si el paciente todavía es candidato, digamos, está en las condiciones para tolerar el trasplante, hay varios estudios que muestran un beneficio potencial, pero digamos que se debe individualizar el caso si vamos a plantear. Algo que es importante, es el soporte, digamos. En cualquiera de los escenarios clínicos de mieloma múltiple en recaída o refractariedad, el soporte basado no solo por la fragilidad que puede haber desarrollado el paciente o la pérdida de su reserva es fundamental para obtener mejores resultados. Entonces, de los elementos disponibles en el tratamiento, los inhibidores de proteasoma, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales, el definir qué le vamos a dar, una monoterapia, dupleta, tripleta, si hay papel todavía de la quimioterapia, y probablemente lo hay cuando la recaída es muy agresiva y tiene mucho componente óseo, mucho plasmocitoma, y necesitamos hacer una citorreducción o un debulking temprano, probablemente combinar con quimioterapia en esa primera fase las nuevas moléculas tiene sentido. El retratamiento, rescatar medicamentos en los cuales se demostró sensibilidad dependiendo del periodo libre de enfermedad puede ser una consideración individualizada. Y el trasplante en lo que les comenté.
¿Cuáles son los escenarios? Paciente habitualmente, el primero, trasplantado que estaba en mantenimiento con LENA, pacientes no candidatos que estaban en mantenimiento o pacientes que usaron previamente la LENA. Bueno, em, básicamente, ¿cuál es el escenario? Es importante definir si es una recaída muy temprana, una recaída tardía o si está refractario. También en qué punto de los tratamientos o en qué escenario de líneas de tratamiento. Un paciente que recae después de tercera, cuarta, quinta línea, pues la expectativa de vida es muy corta si no estamos en capacidades de usar nuevas moléculas, pues rescatar algunos de los medicamentos, pero sabiendo que los resultados van a ser muy pobres. En general, en el escenario clásico de primera línea, digamos, de segunda línea, después de que falló en el escenario de la recaída, pues pacientes que hemos usado BRD, como vimos en los estudios, el escalar, el combinar daratumumab, ya sea con bortezomib, rescatándolo, o con calfixomid es lo que mejores resultados da. Tal vez la modificación del inmunomodulador APOMA también puede ser una objetivo. Un elemento importante en el recaída refractario es aprender de acuerdo a la fragilidad del paciente, a modificar la dosis, digamos, de ajustarla. Y esta es una tabla clásica que todos hemos manejado en consulta. Básicamente es la modificación de todos los esquemas de acuerdo al nivel de fragilidad, porque el hecho de persistir con el tratamiento o la exposición de la célula tumoral al medicamento, al tratamiento, indudablemente da más beneficio que cuando tenemos que detener el tratamiento por complicaciones asociadas a los esquemas de tratamiento. Bueno, esto afortunadamente, gracias a la ciencia y a grupos muy importantes y sobre todo muy decididos a buscar la cura del mieloma, pues siguen apareciendo nuevas moléculas, nuevos mecanismos de acción y eso hace esperanzador el ejercicio clínico de hematología en el escenario del mieloma múltiple. Bueno, hoy más tarde tendremos las dos sesiones de la inmunoterapia, un campo muy apasionante de los CAR T-cell que los invito y que también los entusiasma a preguntar. Y ya. Que hay algunas preguntas, digamos, el avance indudablemente del mieloma ha cambiado en la última década. El pronóstico, la terapia, las opciones de tratamiento, todavía la secuenciación de las líneas de tratamiento eh, usando los monoclonales y MIT, todavía cuando ingresen a primera línea nos dejan muchas preguntas. Aún la quimioterapia tiene papel, el trasplante en la recaída, indudablemente, ¿cómo va a llegar la terapia celular y la inmunoterapia en este escenario? Hay el mantenimiento en progresión o intolerancia. Y bueno, muchas gracias a todos.